Bienvenidos y bienvenidas a Fútbol con Kevin, el templo del fútbol real. Y hoy estamos aquí para grabar el vídeo de la crónica de la jornada número 2 del domingo, del día de ayer. Tres partidos que nos dejaron goles, nos dejaron jugadas, nos dejaron diversión y sobre todo también nos dejaron temas por los cuales tenemos que hablar seriamente. Antes de empezar este vídeo quiero anunciaros de que a partir de ahora las crónicas y los vídeos en general no quiero que duren tanto rato, ¿no? Obviamente me lo paso muy bien analizándolo y todo, pero creo que si dura tanto no tiene la retención que obviamente tendría un vídeo que dura pues unos 15 o 20 minutos como mucho. Había vídeos de últimamente que estaba haciéndolo de 30 a 40 minutos, una barbaridad. Entonces, a partir de hoy vamos a intentar reducir ese tamaño de los minutos de los vídeos. También hay que decir que luego de este vídeo tendréis la previa de los dos partidos de hoy, entre Osasuna Levante y Málaga Depor, y luego el tercer y último vídeo tendréis el vídeo de los rumores de fichajes de sábado, domingo y lunes. O sea, es una locura. Ese sí vídeo sí que va a durar un poco más, la verdad. Vamos a analizar en este vídeo, vuelvo a repetir, el partido entre Atlético Madrid 2, Villarreal 2, el empate en el Metropolitano, la victoria por la mínima del Getafe en el nuevo Coliseum contra el Real Racing Club de Santander y la derrota de forma abultada del Elche, que cayó goleado por parte de un Fútbol Club Barcelona arrollable. Vamos a ver todo, vamos a analizarlo todo sin dejarnos nada por lo que comentar, así que si te gusta este canal y te gusta este contenido, dale like, suscríbete, activa la campanita y vamos allá. El Atlético empató en casa contra un Villarreal que sigue marcando mucho, pero encajando también. Hay que ver dónde está el problema defensivo. Yo pensaba que Marcelo era un entrenador muy ofensivo, que no le gustaba tener el balón atrás, tal. Sí que es verdad que con Íñigo Pérez ayer vi más presencia del balón de Luis Junior a Renato Veiga y tal, pero claro, es que veo muchas lagunas detrás. Sigues encajando muchos goles, llevas 4 goles encajados en 2 jornadas, cuando solamente, o cuando tu previsión de la temporada sea quedar quinto como muy poco. O sea, es una barbaridad, pienso yo, que recibas tantos goles en este inicio. Pero bueno, el Atlético en la primera parte para mí fue mejor que el Villarreal. Me gustó más, básicamente. Creo que tuvo más balón. Aparte de tener un poco más de balón importante, no balón absurdo, creo que fue algo más espabilado de tener la pelota, ¿no? Aparte que fue más valiente también. El Villarreal estuvo más Amagategui a detrás. Y en la segunda parte sí que es verdad que el Villarreal hay momentos donde duplica esa mejoría del Atlético, que es cuando remonta básicamente. Pero después de la roja, yo pensaba que el Villarreal incluso marcaría el tercero o iría a mantener el resultado intentando ocasionar ocasiones como hizo ya el Sevilla el otro día. Y eso no pasó, básicamente. Lo que hizo el Atlético fue empatar el encuentro y algo que me deja algo frío en el caso del equipo de Íñigo Pérez. Vamos a comentar las alineaciones. Diego Pablo Simeone salía con Jano Black en portería, con Marc Pubil, Alejandro Grimaldo, Lenormand y David Janko en la defensa. Centro campo con Koke, Hjulman y Rodrigo Mendoza. En banda derecha Giuliano, banda izquierda con Kang Lee y en punta con Ademola Lookman. Sigo pensando que en este equipo sigue faltando una referencia arriba. Creo que el gran partido de Kang Lee es obvio, fue de más a menos, sí es verdad, pero es un futbolista diferencial. Gran encuentro de Marc Pubil, aparte del golazo que marca, salva varias ocasiones muy peligrosas por parte del equipo Groguet. Y la verdad es que me gustó mucho también el partido de Hjulman, aunque provoca el penalti y eso lo ensucia un poco, pero para mí fue un auténtico partidazo del centrocampista ex del Sporting de Lisboa. Sigo viendo muy verde a Rodrigo Mendoza, Grimaldo sobrepasado. Todo el mundo sabe que en una defensa de 4 Grimaldo nunca puede jugar porque necesita tener esos espacios para correr y pocos atrás para tener que intentar no defender. Y ayer, claro, tienes a Nicolás Pepe por esa banda y Grimaldo ayer pues es que es un jugador inexistente, defendiendo básicamente a uno de los mejores extremos de la propia liga. Luego Robin Lenormand creo que no hace un mal partido del todo, pero claro, esa roja le condiciona. Son diferentes cositas, ¿no? Vuelvo a repetir, al inicio de liga de Mola Lukman, lo dije en la primera jornada. Está siendo decepcionante, tampoco está jugando en su posición, pero no está siendo el jugador diferencial que todo el mundo se pensaba o que ya fue la temporada pasada en esa mitad de campaña. Luego, con el tema cambios, digo, Pablo Simeone, no hemos contado Giuliano Simeone, ya sabéis que a mí no es un futbolista de mi agrado, pero sí que es verdad que marcó un gol, sigue demostrando mucho carácter y es un jugador que para el Atlético es muy importante, ¿no?
En tema cambios, entró Alex Baena por Rodrigo Mendoza, hombre por hombre básicamente, tirando a un costado, pasaba a tener doble pivote con Koke y Hjulman, bandas para Giuliano y Baena y en media punta Kang-In Lee, ¿no? Tenían esa referencia en banda izquierda compensando, ¿no? El Atlético de, oye, vamos a intentar marcar el segundo o vamos a intentar dar esa... Bueno, el primero, perdón, que llega tarde el segundo, el primero. Pero bueno, en fin, vamos a intentar marcar cuanto antes, vamos a darle la presión a ellos y que nosotros esperar desde atrás, intentar crear y tal. No llegó el gol de Baena, ayer fue un partido flojito de Baena, no le vi mucho. Luego entró Marcos Llorente por Marpubil, hombre por hombre. Al final, dos futbolistas que han jugado el Mundial o que han ido convocados para el Mundial, pues no habían llegado con las mejores condiciones físicas. Y Marcos Llorente creo que hace unos minutos espectaculares. Al final es clave para las internadas del banda izquierda, que en ese momento era Tayor Buchanan, y creo que es un futbolista que, como ya todo el mundo conoce, va a ser el carrilero de este año del Atlético de Madrid. Luego Pablo Barrios entró en el minuto 66 por Koke, suplencia extraña de Pablo Barrios, yo no sé si es porque digo Pablo Simeone lo quiere resguardar un poco por la presencia de la temporada pasada de tantas lesiones del futbolista canterano de rojiblanco, pero hombre por hombre. Luego entró Jiménez en el 79, ahora hablaremos de Julián. Entró Jiménez en el 79 por Lukman. Claro, lo que quería ahí el Atlético era intentar como que no te goleara el Villarreal, básicamente, porque cambias a un 9 para meter a un central. Y claro, ahí es un poco mi incógnita de decir, ostras, estás dando por perdido el partido. Al final no fue así, ¿no? Pero no sé, no entendí muy bien eso. Aparte que José María Jiménez se le ve totalmente desubicado del proyecto porque no estuvo para nada cómodo durante los minutos que jugó. Y por último, para comentar el tema de Julián, ¿qué haría yo si fuera Julián o qué haría yo si fuera el Atlético? Primero de todo, venderlo. Mucha gente me dirá, sí, pero es que nosotros ya también lo queremos vender, pero no al Barça. Vais a tener a un jugador valorado de entre 110, 130 millones todo el año con mala cara, que no te juega absolutamente nada, que lo hace mal, puede ser, pero si tenía palabrado ya algo con la directiva, a lo mejor tan mal no lo hace, a lo mejor es porque quiere cumplir la palabra que también le dijo la propia directiva. Es que claro, aquí hay muchas partes para tomar. Yo si fuera Atlético lo vendería al Barça por 130 millones, 140, lo que digan, y acordarlo, pero sentarse a negociar. ¿Por qué? Porque el Atlético lo único que está haciendo es porque tengo ego y porque quiero ser más grande que todos los demás, y lo único que está cargándose es un mercado de fichajes, no del Barça, olvídate del Barça, pero sino del Atlético, porque la venta de Julián ocasionaría grandes porcentajes de futbolistas arriba, jugadores divertidos, jugadores determinantes, jugadores que quieren llegar y besar el santo. Y Julián está en el banquillo, lo poquito que tocó el balón lo tocó en mala cara, pitada monumental, no sé, es que nadie quiere a Julián en el Atlético y lo único que le quiere es Gilmarín y tampoco, claro, es por su propio ego, ¿no? Pero bueno, en fin, su cambio entró por Kang-In Lee, básicamente. Y luego, por parte del Villarreal, Íñigo Pérez sacaba el mismo 11 tal cual al primer partido de Liga, con Luis Junior en portería, con Carlos Romero, Mourinho, Juan Foyt y Renato Veiga en defensa, Papegue y Santi Comesaña al centro del campo, bandas para Moleiro y Nicolás Pepe, Mika Otatze y Ayoce en puntas. El partido de Mika Otatze es muy bueno, aparte de pitarle un penalti, creo que hace un partido bueno. Creo que la defensa, Carlos Romero a mí me gustó un poquito más ya que el debut, pero sigue sin ser el Carlos Romero ese que vimos en el Español. Renato Veiga, pues bueno, tiene que irse mejorando. Yo creo que al lado de Juan Foyt harán una gran pareja, pero claro, estoy viendo que están encajando demasiados goles. Y en el centro del campo yo le necesito verle cosas. O sea, necesito verle cositas diferentes. Yo Santi Comesaña lo veo un buen futbolista, pero a lo mejor no para que juegue siempre Santi Comesaña. No sé, es mi mísera opinión. A lo mejor ya siempre digo, no tengo ni idea. A lo mejor Santi Comesaña luego esta temporada hace números espectaculares, pero necesito algo diferente en este centro del campo. Nicolás Pepe muy bien. Moleiro también ha empezado la temporada un tanto flojo, al igual que, como ya he dicho, que Carlos Romero. A lo mejor se esperaba más de ambos, pero oye, poco a poco, démosle tiempo. Y a Ayoce Pérez, que entre choques, entre tal, termina un poco el partido acojeando, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que decir mucho más. El propio Ayoce y Moleiro, mira, mismamente comentados, van sustituidos en el minuto 61 para dar entrada tanto a Gerard Moreno como a Buchanan. Ambos hombre por hombre, o sea, hombres por hombres, porque lo único que buscaba será dar frescura al terreno de juego. Buchanan, un futbolista más de espacios, de más de balón largo, y un Gerard Moreno pues con más referencia en ataque, ¿no? Luego en el 79 cambias a Nicolás Pepe y metes a Carlos Macià, lo que significa es que metes una tripleta de centrocampistas para tener más el balón.
Luego también metes a Elías por Mikautatse, lo que provocas es una 4-2-3-1. Metes como media punta al propio Santi Comesaña y en momentos Carlos Macià incluso, Elías y Buchanan por los costados y en punta referencia Gerard Moreno. Y luego, por último, metes a Tani Bonawasei en el minuto 85, que debutaba en esta temporada, por Santi Comesaña, ¿no? Que es cuando mete ya el gol Giuliano Simeone, si no recuerdo mal, así que bueno. Partido, la verdad, un tanto flojo para ambos, porque obviamente, ya sabéis, me refiero flojo porque uno de los dos tenía que ganar este partido porque era vital. O sea, y más sabiendo que el Villarreal... Claro, por eso digo que el Villarreal perdió más que el Atlético, porque el Atlético empezó muy bien, pero claro, después de la roja, el gol del Villarreal y tal, 1-2 tal, pues ya dabas perdido al partido, ¿no? Pero claro, es más importante el punto del Atlético que el punto al Villarreal, pero también sí tienes que tener en cuenta que el Villarreal suma fuera, entonces creo que los dos suman, pero creo que los dos se quedan a medias, básicamente. Vamos a comentar, bueno, antes de comentar el segundo partido, bueno, básicamente sabéis ya siempre que tengo aquí las notas, tengo todo, la nota media, bueno, os lo dejo aquí unos segundos del Atlético y ahora vamos a hacer lo del Villarreal. Y pues si queréis pegar una captura o lo que sea, pues bueno, lo podéis hacer sin ningún tipo de problema. Vamos a ver el tema de ahora del Getafe Racing Club de Santander, el Real Racing Club de Santander. Un partido donde, oye, la verdad es que me dejó bastante frío. O sea, voy a explicarme todo, ¿no? La primera parte creo que es un partido bastante flojo, me recordó mucho al Deportivo Alavés Getafe y dije, va a ser un partido donde se decida por un detalle. O sea, por un detalle mínimo va a decidir el partido que va a pasar, ¿no? Y al final, pues casi fue eso, porque el penalti de Andrés Martín, si lo llega a marcar, a lo mejor hubiera cambiado la historia, ¿no? Pero bueno. Y es que en la segunda parte creo que el Racing fue muy superior al Getafe con balón, pero el Getafe esperó, el Getafe aguantó, vio perfectamente las debilidades del conjunto de Santander y atacó por ese punto débil y fue el cuando marcó Enes Unal, su primer gol de liga más de 1050 días después, una barbaridad, pero ha llegado y ha besado el santo, 2 golitos en 2 partidos recientemente, ¿no? Vamos a comentar las alineaciones donde el Getafe salía con novedades respecto al primer partido de Liga. Ya sabéis que el Getafe esta semana, el jueves, si no recuerdo mal, jugará el partido de vuelta contra el Partizan de Belgrado, ¿no? En esa previa de Conference League. David Soria en portería, triple de central con Jaic Romero, Gené y Zazonov, centro campo con Ramón Terrats, Francho Serrano y Orel Mangala, arriba con carrileros de Andrés García y Johan Mojica y arriba en punta como referencia Enes Unal y el 10 Martín Satriano. Un Getafe que me encantó Francho Serrano, me encantó Johan Mojica, vaya dos refuerzos últimos que ha hecho el Getafe ahí, han mejorado mucho el equipo. Me gustó mucho Ramón Terrats, que creo que poco a poco va a ir dando pasos hacia adelante. Andrés García increíblemente bien. O sea, lo único que hizo mal Andrés García fue el primer partido de los 3 que lleva y porque no jugó en su posición. Ya hemos dado cuenta que Andrés García está por encima de Kiko Femenía, que Johan Mojica está por encima de Da Vinci, que Francho Serrano estará por encima de Mario Martín, ¿no? Pues bueno, veremos cositas durante esta temporada, ¿no? Me gustó mucho el partido de Enes Unal y de Martín Satriano, dos delanteros que están empezando a entender muy bien y como se entiendan mejor, incluso veremos más goles incluso. Pero obviamente el mejor del partido, aparte de Enes Unal que marca, fue David Soria. Parada de penalti, portero leyenda ya del Getafe con más, creo que 450 partidos dijeron o algo así. Gran partido el Getafe realmente, de lo que quiere jugar Bordalás, vuelvo a repetir, si es un partido con balón es un partido horrible del Getafe, pero de lo que quiere imponer José Bordalás es un partidazo del propio Getafe. Minuto 85, metes a Sebastián Boselli y lo que sustituyes es Andrés García, lo que pones es como un cuádruple central, ¿no? Al final Boselli juega también como carrilero, pero siempre jugaba más defensivo que otra cosa. Luego metes a Borja Mayoral por Martín Satriano, hombre por hombre. Luego metes a Abkar por Mangala, mediocampista por central, o sea, otro central más. Y metes a Alberto Risco por Ramón Terrats, media punta por media punta, básicamente. Como veis en banquillo, tampoco hay mucho más que mover en el banquillo del Getafe, ¿vale? Veremos ahora en los próximos días si trae algún refuerzo más de última hora al Getafe, pero necesita, básicamente, que llegue eso. Aparte, hay una salida importante que comentaremos en mi tercer vídeo del día. Luego en el Racing salía con Julen Aguirrezabala en portería, Mantilla, Salinas, Pablo Ramón y Manu Hernando en defensa, centro campo con Sergio Martínez, Gustavo Puerta y Sergio Canales, y arriba con Íñigo Vicente, Andrés Martín y Asier Villalibre. Un Racing que salía con el mismo 11 clavado que la primera jornada respecto al lesionado Pedro Felipe, que entraba Manu Hernando. Un Racing que pido un fichaje de un punta, es necesario. Asier Villalibre me gusta muy poquito, ya lo dije cuando subió a primera con el Racing, era un delantero que a mí
no me gusta nada, al igual que Mantilla, para mí partido horrible Mantilla, marcan también en un fallo también de marca de Enes Unal. Jorge Salinas creo que hace un buen partido, pero creo que también comete un error algo absurdo, ¿no? En ese gol del Getafe, donde es por su costado y tal. Pero bueno, también provocó el penalti. Es un futbolista muy eléctrico, un futbolista que tiene muchas cualidades y veremos si termina marchando o no. El Racing tiene demasiados frentes abiertos, le va a venir bien que termine el mercado con la plantilla que tiene, ojalá que sí, porque Jorge Salinas, Gustavo Puerta, Sergio Martínez, hay muchas variantes de este se va, este se queda, este tal. Yo creo que es muchos problemas en ese sentido, ¿no? Sergio Canales se va cabreado el encuentro. Poquito Andrés Martín, la verdad, en este inicio de liga. Muy poquito del futbolista que la rompió en segunda división. Espero no decepcionarme de él. Me gustó el partido de Pablo Ramón, de Julen. Bueno, en fin, creo que el Racing no estuvo en líneas generales mal, pero claro, estuvo algo peor sí que en el partido debut contra el Villarreal. También os digo que es difícil estar mejor que en ese día, ¿eh? Entró Iván Martín en el minuto 45, debutaba el futbolista ex del Girona por Sergio Martínez, que al final la primera parte de Sergio es un tanto floja. No sé si es porque su mente ya está pensando en la próxima aventura del Real Madrid, o no sé si es porque su mente está pues en otro lado, pero bueno, fue un partido bastante flojito del canterano del equipo de José Alberto, ¿no? Luego entró doble cambio, Maguete Gueye y Yasir Zabiri, como veis, era un equipo atrevido el conjunto de Alberto, porque cambiar a un punta y un media punta por dos futbolistas también de referencia atacante es de ser muy valiente jugando, ¿no? Al final Maguete Gueye retrasaba su posición y adelantaba la suya Iván Martín, un Iván Martín que hace muy poquito en el día de ayer, la verdad, pero hay que darle tiempo, acaba de llegar. Y entra el propio Yasir Zabiri, que tampoco pudo demostrar gran cosa. Luego entra Facundo González ya cuando el Getafe ya había marcado el gol y tal. Entra por Manu Hernando, hombre por hombre. Y entra Arana finalmente por Gustavo Puerta, que es un centrocampista defensivo por un atacante de nuevo. Pero creo que ningún cambio, excepto Iván Martín y a lo mejor Maguete Gueye, te ofrece prácticamente nada. Además, lo que te quedaba en el banquillo era bastante flojo. Jugadores todo de la propia cantera, menos Zayn Maza, que parece que este año va a jugar entre 0 y poco. Un partido que te condiciona mucho, ya vuelvo a repetir, el fallar un penalti, porque creo que si llegas a marcar son 3 puntos para ti. Creo que el Getafe no habría empatado, esa es mi opinión. Y empezar una temporada de 4 de 6 ganándole al equipo séptimo de la temporada pasada, equipo de Conference, y empatando contra un equipo de Champions, pues claro, es empezar muy bien la temporada, pero ahora tu cara es diferente. Solo un punto de 6, has perdido en el Coliseum, donde a lo mejor sí que merecías algo más. Entonces, bueno, te quedas un poco con un poco con las ganas. El Getafe, como veis aquí en pantalla, aquí tenéis un poquito también mis notas. Las valoraciones son siempre, acordaros de lo que viene siendo el mercado, la temporada en global. Esto no es partido individual, es temporada en global. Hacerle captura si queréis. Getafe, ¿quién más? Así. Y el Racing, ¿de acuerdo? Como estáis viendo en pantalla, vale. Y ahora ya vamos, os dejo un segundo, 2, 3, vale, venga, vamos, ya está. Y ahora vamos a comentar el tema bueno, el rival, el partido que nos queda, ¿no? El Elche 0, Barça 5. Uf, vamos a comentarlo todo. La primera parte, la verdad es que yo hay que decirlo, el Barça me decepcionó una barbaridad en la primera parte. O sea, el Elche me gustó una barbaridad en la primera parte, pero en efectividad 0. Pero es que el Barça... Uf, tiró 2 veces a puerta y fueron 2 goles. Uno de penalti y otro de Karim Adeyemi solo contra el portero. Le vas a la primera parte horrible. Pero es cambiar a Lamine y cambiar a Gavi y el partido pasa a tener otra cara. Sí que es verdad que el Barça en la segunda parte es efectivo a más no poder. De 5 tiros a puerta mete 3. Entonces es muy efectivo. Un Barça que tiene más el balón. Un Barça que sabe dominar más la pelota en la segunda mitad. Pero es que creo que la primera fue un auténtico horror. Contra un Elche que creo que se lleva demasiados goles en contra. Creo que ha empezado la temporada jugando a mejor fútbol de lo que la gente se piensa, pero claro, el resultado no les propio acompaña, ¿no? Veremos lo que termine pasando en la siguiente jornada de Leche, que mira, voy a repasar contra quién juegan el fin de semana que viene, pero es importante ya meter en campo del Racing. 2 equipos que llevan un punto, que claro, si ya te vas de un punto de un punto de 9, ¿no? Jugando contra un rival directo, porque es un partido directo, básicamente. 2 estilos de fútbol muy bonitos, ¿no? Uno atacante y el otro con balón. Pues bueno, veremos lo que pasa, pero pinta feo lo del Elche.
a nivel de gol, creo yo, vamos. En portería salía Martín Anselmi con Dituro, un equipo muy parecido al propio del partido contra el Depor, donde salía con dos carrileros, Bumba Sangaré y Germán Valera. Los defensas igual, Aviv Gruber, Fernando Redondo y también Víctor Chust. En el centro del campo con Gonzalo Villar, Marco Aguado y también Ali Juari, un poquito tirado al costado. Tete Morente, la única novedad respecto al primer partido, y Fer Niño en punta. Un Elche que me gustó muchísimo, y vuelvo a repetir, creo que Gonzalo Villar es el centrocampista para sustituir a Aleix Febas. No me la creía, pero es que a lo mejor sí que lo es. Marc Aguado creo que hace un buen partido, sobre todo la primera parte, pero que en la segunda pues está fulminado. Decepción absoluta en este inicio de temporada de David Afrengruber. Poquito de Germán Valera, la verdad. Buba Sangaré horrible estuvo durante el partido. Ferniño ni lo comento, lento, muy lento en todas las acciones. No sé qué terminará pasando en el Elche, pero a mí la plantilla, ya os digo que para mí es una de las peores de la primera división española. Le veo muy poquito jugo a esta plantilla, la verdad, Los cambios, primeros cambios, tarde ya, para empezar. Ya lo dijo Maldini en el partido, pero para mí tarde. Triple cambio, donde se va Marc Aguado por Martín Neto, hombre por hombre. Se va Tete Morente, creo que es por Cepeda, también hombre por hombre. Y se va Ali Juauri y debuta Bounanote. Un Bounanote que pega un balón al palo, falla un mano a mano contra Joan García, pero que te da algo diferencial a lo que te estaba dando el Ali Juauri, que para mí es un futbolista aún bastante verde para un primera división, o para por lo menos ser titular en un partido tan importante contra un Barça. Pero bueno, partiendo de Martín Neto en su línea, sigue estando bastante mal. Y Cepeda, pues que sigue sin ofrecerte prácticamente nada en el juego, ¿no? Luego en el minuto 69 se te va Ferniño y entra Ezequiel Ponce, un delantero que para mí pues nunca entenderé por qué ha fichado por el Elche. A lo mejor marca el gol de la salvación y tal, pero para mí no es un delantero que tenga nivel ahora mismo para competir en esa oportunidad. El Elche ha pasado de tener a Álvaro Rodríguez, Rafa Mir y Andrés Silva, dos de ellos, uno jugando en el Bournemouth y el otro jugando en el Porto. El otro pues un poco más desaparecido por ahí por un equipo griego, el Aris creo que se llama. Pero claro, has fichado a Ferniño de segunda, a Ezequiel Ponce de un equipo prácticamente desconocido de la MLS. No sé, te falta más contundencia en ataque, pienso yo, ¿no? Y luego en el minuto 81 entra Pedro Vigas por Redondo, hombre por hombre. Básicamente el Elche quería cortar la sangría un poco de que te estaba acumulando el Barça, y es tu decisión de Martín Anselmi. Un Martín Anselmi que dijo que la primera parte es donde ve a un Elche poderoso, pero claro, de la segunda se desintegra como un polvorín. El gol de Adeyemi es bastante doloroso para ellos porque se veían con grandes posibilidades. Pero vuelvo a añadir, este es el camino a seguir, el 0-2 primera parte, y sobre todo mejorar en tema de efectividad y mejorar en tema de fichajes arriba, porque es importante desde que acabe el mercado. Y por parte del Barça salía con 11 con un montón de sorpresas. Salía con Joan García en portería, con Eric García y Xavi Espart en el lateral izquierdo, centrales con Christensen y Gerard Martín, centro del campo con Pablo, Gavi, Marc Bernal y Fermín López, y arriba con Lamine, Karim Adeyemi y Rafinha Díaz. La verdad es que sorpresas, como por ejemplo la de Xavi Espart, que partidazo hace, para mí uno de los mejores del partido del Barça. Luego también una novedad, la de Gavi, que al final marcha lesionado, parecía grave y al final se ha quedado en un susto solamente. Bien, me alegro mucho por él. Me gustó mucho el partido de Marc Bernal, que todo el mundo sabía que iba a salir titular. Yo me esperaba que Xavi Espart saliera en el medio con Bernal y en el banda izquierda, el carril izquierdo, saliera o Cancelo o Pesquer, pero bueno. Me gustó también Karim Adeyemi, aparte de que marcó un gol, que en su estreno es muy importante hacer eso. Rafinha estuvo imparable, 2 goles, una asistencia, al igual que Fermín, que 2 goles, el segundo sobre todo una preciosidad. Y la defensa estuvo contundente, estuvo correcta. Eric García estuvo muy bien defensivamente, ofensivamente un poco más desaparecido, pero porque el propio Lamine tampoco ofreció nada ayer. Para mí Lamine, vuelvo a repetir, junto a Gavi, fue de lo peor de la primera parte. Fue cambiar a ambos y el Barça empezar a crecer como la espuma. No sé, la verdad, me preocupa mucho el tema de Lamine porque yo le tengo una confianza espectacular y obviamente pues espero su mejor nivel, ¿no? Pronto. Luego, Joan García muy bien, dos paradas muy importantes. Y luego los cambios, entró Pedri por Gavi, hombre que mejoró muchísimo al equipo, como es claro y como es ya siempre diferencial el propio Pedri. En el 65 entra Dani Olmo y Anthony Gordon por el propio Lamine y Adeyemi, hombres por hombres. El Dani Olmo pasa en punta, jugar de falso 9, bueno, tirado a derriba, y Rafinha pasa por banda, Gordon también pasa por banda.
un Gordon que pega 2 grandes asistencias, sobre todo en el segundo. La primera es de importancia de equipo y me ha gustado mucho eso, lo comenté ayer con mi padre, que joder, que el debutante, ¿no? Que tiene unas ganas de marcar espectaculares, que tiene toda la ansia de marcar y tal, tenga el balón solamente contra el portero y decida pasarlo, eso es lo porque realmente quieres al propio club. Luego en el minuto 80, ya cuando el partido estaba a punto de acabar, yo tenía la esperanza de ver debutar a Abdelkarim y al propio Fariñas, que son dos jugadores que a mí, en mi personalidad, me encantan. Fariñas yo me esperaba verlo por Marc Bernal y Abdelkarim verlo por Rafinha, y al final no, al final los que entran son Joao Cancelo creo que es por Marc Bernal, perdón, por Rafinha, y Joao Cancelo pasa a jugar en el extremo y entra Jules Koundé por Marc Bernal, y lo que pasa es que Eric García pasa en el pivote y Jules Koundé pasa en el lateral derecho, básicamente. Pero bueno, cositas, la mayoría positivas para el Barça, de un Hansi Flick que hizo jugar a muchos que no se esperaban: Gavi, Adeyemi, Xavi Spart, Rafinha en punta, Christensen, muchos futbolistas que venían con un cansancio notorio, como por ejemplo Lamine Yamal, el cual sigue sin estar como Dios manda. Ya sabemos que es el jugador más importante de este equipo y que si no está bien se nota, y se notó en la primera parte un Barça muy muy espeso arriba. Y bueno, este es el camino a seguir por el Barça. Para mí la primera parte es el camino a seguir para el Elche, y la segunda pues deben rectificar eso. Así que nada, gente, espero que os haya encantado este primer vídeo del día. Ya sabéis que hay 3 vídeos, no sé cuánto habrá durado, pero al final ha durado bastante. Hemos comentado muchos temas: el de Julián, mi decisión de Julián, el partido del Getafe, cómo debe mejorar el Racing, que el Elche debe seguir por su primera parte tan buena, y que el Barça, si sigue así, está claro que va a competir otra vez por ganar el título liguero. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Dale like, suscríbete, activa la campanita y un saludo a todos y chao, chao.